Hay una rayita que va corriendo así, y cuando pasa la rayita me imagino que ya comienza en vivo. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Contentos de estar otra vez con ustedes, una alegría grande para mí y para Eduardo también, que los va a saludar. Hola, ¿cómo están? Un gusto de corazón poder encontrarnos de vuelta. Mis deseos de bendición para cada uno y que el Espíritu Santo nos guíe en el estudio de este tema tan importante. Amén. Vamos a ver en primer lugar el repasito de la última vez, para que no se me olviden, ¿no?, lo que vimos la última vez. Y de paso, quería ver si estamos conectados en el Facebook sin ningún problema. Y veo que estamos conectados sin ningún problema, gracias a Dios. Perfecto. La última vez vimos, el jueves pasado, arrepentimiento, confesión y perdón, ¿no? Entonces vamos a hacer 5 preguntitas de repaso a manera general. La primera pregunta: ¿cuánto quiere Dios que se arrepientan y sean salvos? ¿Cuántas personas quiere Dios que se arrepientan y sean salvos? Segunda pregunta: para poder recibir el perdón, ¿qué debemos hacer? Para poder recibir el perdón, ¿qué debemos hacer? La tercera pregunta: ¿a quién debemos confesar nuestros pecados? ¿A quién debemos confesar nuestros pecados? La cuarta: ¿quién es el único mediador entre Dios y los hombres? ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Y la última pregunta, la quinta, sería: ¿por medio de quién obtenemos el perdón? ¿No? Es un breve repasito para que recordemos la idea general de la última vez que nos reunimos. Entonces, vamos a la primera pregunta. ¿Cuántos quiere Dios que se arrepientan y sean salvos, no? Y vimos que Dios quiere que todo el mundo se arrepienta y venga al conocimiento de la verdad. Y la verdad es una persona. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Dios no quiere que nadie se pierda. Hay gente que a veces piensa que uno nació para salvarse, otro nació para perderse. Y nosotros como seres humanos, no importa las circunstancias que hemos nacido, todos tenemos la oportunidad de buscar a Dios. La salvación no es solo para el inteligente, no es solo para el que tiene estudio, no es solo para el que tiene riquezas, porque si no ni los pobres ni los muy capaces podrían salvarse. La salvación es para todos, porque todos podemos confiar y entregar nuestra vida al Señor. Denme un segundito que Eduardo se me escapó y tengo que cambiarlo aquí para que pueda entrar. Bueno, mientras que hago estas maniobras, voy a la segunda pregunta. La segunda pregunta: para poder recibir el perdón, ¿qué debo hacer? Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados, decirle: Señor, estuve mal en esto, estuve mal en lo otro. No comenzar a dar vueltas, a querer convencer a Dios que no había otra manera de hacer las cosas. Si Eduardo me escuchas, acá está todo bien. No sé por qué tú tienes que activar tu video y tu voz. Y si los confesamos y nos apartamos, Él perdonará nuestros pecados. Él los perdonará. Bueno, vamos a la tercera pregunta. ¿A quién debemos confesar nuestros pecados? Muy bueno, ¿no? No o sea, si usted le hizo algo a alguien, a ese alguien que le hizo tiene que hablarle. Si usted hizo un problema público, así como lo hizo públicamente el problema, públicamente tiene que pedir las disculpas. Pero la palabra de Dios en Salmo 32, y vimos en la lección el versículo 5, pero me gustaría avanzar un poquito más. El Salmo 32 del versículo 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Y en la palabra de Dios dice a continuación, mientras callé, envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. O sea, cuando uno no confiesa sus problemas, su falta, se va debilitando, se va resecando. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué cosa maravillosa lo que nos dice el rey David. Y agrega que después de haber confesado sus pecados a Dios, dice, porque de día y de noche se agravó sobre ti, sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, debemos confesar nuestras transgresiones al Señor. Y agrega, por esto orará en ti todo santo, ¿no? O sea, cuando tenemos la oportunidad de orar, de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo, es ahí cuando tenemos que aprovechar y contarles las cosas que hemos hecho mal y pedirle que en su gran amor y misericordia nos perdone, nos dé un nuevo corazón y la fuerza de hacer las cosas bien. Y no se olvide de compartir, de share, ¿no? De ir compartiendo. Y pongan en oración a Eduardo, que estaba conmigo, desapareció, quiso entrar, entró sin imagen y volvió a desaparecer. Estoy esperando que aparezca. Bueno, seguimos avanzando. Entonces, la cuarta pregunta, ¿quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Muchas veces lo hemos repetido, pero a veces uno no sabe si alguna persona entra por primera vez a ver este video, o tal vez hoy, o otro día, o otro año, quién sabe Dios. Y dice 1 Timoteo 5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. A Él podemos ir sin problemas, sin dificultades, con toda seguridad de que Él nos escucha, de que Él nos perdona. Con esa seguridad podemos acercarnos a Él de todo corazón, al Señor. Ahora la última pregunta de repaso, a ver cómo estaban las neuronas. ¿Por medio de quién obtenemos pleno perdón? Y por medio de Jesús, el único mediador. En 1 Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, el apóstol Juan, que fue uno de los que más se asemejó a Jesús, dijo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y es la propiciación, o sea, Él es perdón por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por de toda la humanidad, ¿no? Podemos con la seguridad, tranquilidad, ir a Jesús. Ahora vamos a comenzar el tema de esta noche, después de una plegaria, que es la ley es igual al carácter de Dios. O sea, la ley de Dios es igual al carácter de Dios. Y bueno, confiemos que Eduardo pueda aparecer. Estamos aquí, seguramente tendrá algún problema con su teléfono y ojalá que lo pueda arreglar y superar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar juntos, Señor, y poder share, poder compartir tu palabra con las personas que nos rodean, tal vez con personas que no nos conocen, pero que necesitan de ti. Por eso necesitamos que tú nos bendigas, que bendigas este programa, que nos des sabiduría, entendimiento, tanto para explicar como para entender y vivir lo que tú nos dices. Te pido por Eduardo que esté bien con su esposa, que si es tu voluntad que se pueda conectarlo más pronto, y si no, que me sigas acompañando como lo has hecho hasta ahora para cubrir lo que no pueda cubrir. Confiamos en ti y rogamos tu favor, Dios nuestro, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahí veo que apareció. Ahí veo que apareció. Vamos a moverlo a él como panelista para que pueda compartir con nosotros y arrancar en la lección. Entonces ya se va a conectar
de atenden a panelistas, ya le di la orden, ahora sí tiene que aparecer. Y se me apaga solo el celular. Si me vuelve a pasar, entro por la computadora. ok, bienvenido, ya hicimos el repaso, hicimos todo, solamente falta el amén para el final. No, la pregunta número 1, arrancamos ya. Primero unas pequeñas palabritas de introducción. Unas pequeñas palabritas de introducción. ¿Alguna vez salió a la calle sin mirarse al espejo? ¿Y alguna vez se salvó de alguna situación especial porque miró el espejo? ¿Saben que hay gente que le ha pasado que golpe, bueno, ya me voy, querida, se preparan, sabrean, se miran la corbata, se la ajustan bien para acá, para allá, para que quede en orden, ¿no? Acá que tenga un poquito despeinado, y un diente medio negro o verde, porque se me quedó el pedazo de verdura acá de espinaca entre los dientes y parezco un brujo, una bruja, así, y gracias al espejo uno se da cuenta, y ahí el hombre sale contento para la calle porque me están viendo como ustedes me están viendo a mí, Eduardo, ahora bien, ¿no? Y sale contento para la calle en pijamas, porque la cámara que tengo acá mira de acá hasta acá, pero no me mira las piernas. O sea, el espejo nos muestra cómo estamos. Y la lección de esta noche tiene que ver mucho con un espejo. ¿Qué nos podés decir, Eduardo? Bueno, por supuesto, esta lección de hoy habla acerca de la ley, ¿no es cierto?, de Dios. Y la pregunta que quisiera hacer es la siguiente. ¿Usted conoce algún país que no tenga leyes? No existe. Hasta los indígenas en el Mato Grosso tienen sus propias leyes, porque no se puede vivir sin códigos. Y Dios, que es el creador, también puso leyes, pero lo maravilloso de Dios es que resumió todas las leyes existentes en 10 leyes. Es una cosa increíble, porque las 10 leyes incluyen todas las demás leyes que a usted se le puede ocurrir. Yo no me acuerdo si aquí en Argentina, no me puedo acordar ahora la verdad, pero no sé si son, no sé, miles de leyes, y encima nadie guarda nada. El otro día lo dije y lo repito hoy. Piense solamente qué mundo tendríamos hoy. Piense, esta noche piense, usted piense esta noche, en la almohada, si cuando se acueste piense, a ver, imagínese a partir de mañana, se despierta y nadie más en todo el mundo, ni gobernantes, ni políticos, ni nadie, ningún ser humano más roba. ¿Se imagina el mundo lo que sería si nadie más robara? Y los políticos tendrían que buscar trabajo. Nadie. Pero pensás, o sea, es increíble. Por eso, imaginarse que existe Dios y que no hay leyes, bueno, imagínese la chifladura que tiene en el mate esa persona, ¿no es cierto? Por eso el tema de hoy es tan importante, porque va a exaltar y a mostrarnos con la Biblia la tremenda importancia de la ley sagrada de Dios. Yo estaba pensando antes de comenzar la lección al revés de lo que vos pensaste. Vos pensaste si todo el mundo siguiera la ley de Dios. Y yo pensé si todo el mundo no tuviera ley. ¿Dónde estaciono el vehículo? ¿Qué pasa con la propiedad privada? Ah, mira, Eduardo se fue a comprar algo. Vamos, sacamos la casa y se acabó. Nos metemos adentro y hacemos lo que queremos ahí adentro. No, El abuso infantil, ¿no? O sea... Arnaldo, sí. Arnaldo, en la historia de las naciones hubo un episodio como el que vos decís, que fue Francia. Después de la Revolución Francesa, el gobierno francés que rechazó el cristianismo y a Dios y su palabra, quemaron las Biblias, etc. Sí, la diosa vivieron durante 3 años y medio sin leyes, sin ley moral, sin nada, y no pudieron soportarlo. O sea, si uno lee la Revolución Francesa, la historia, van a ver, porque de paso Francia fue el único gobierno en la historia de la Tierra que por decreto gubernamental declaró que no había Dios y por lo tanto no había ley. Y quisieron hasta cambiar la semana a una semana de 10 días y no resultó absolutamente nada. Era el caos tan grande en Francia que a los 3 años y pico pidieron por favor volver a tener esa ley que habían echado por tierra.
Y lo maravilloso es que la semana de 7 días está en la Biblia y no hay ninguna explicación científica, solo está en la palabra de Dios, porque Exacto. no tiene relación ni con la luna, ni con el mes, ni con la rotación de la Tierra y el Sol, no, nada que ver. Ok, vamos a la pregunta número 1. Muy bien, ¿cuál es, según Dios, la suprema norma de vida? Y el texto es Eclesiastés 12:13. El hombre más sabio de la tierra, según Dios, el hombre más sabio, después de Cristo, por supuesto, el hombre más sabio de la tierra que alguna vez pisó y pisará la tierra, que fue Salomón. ¿Se me Después dice el texto en la pantalla, Eduardo? Sí, perfecto. Después de escribir este libro maravilloso de Eclesiastés, que se lo recomiendo, termina diciendo que el fin de todo lo que viene diciendo, todo el discurso oído, es este. Yo te resumo toda la filosofía de vida en esto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Impresionante texto, impresionante. Lo interesante es que Salomón, rey de Israel, fue una persona que tuvo la oportunidad de pedirle algo a Dios. Dios le apareció y dijo, pide lo que quieras que te lo daré. Y él pidió sabiduría, sentido común. Y el Señor dijo, como no me pediste un montón de cosas que generalmente la gente pide, te voy a dar eso y te voy a dar todo el resto, porque con la sabiduría y el sentido común podemos manejar cosas que de otras maneras no las podríamos saber manejar. Y el hombre más sabio que hubo en la tierra después de Jesucristo, que es Dios que se hizo hombre, resume todo diciendo, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio conjuntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Si Él lo dice, por algo lo dice. Fue alguien que se dio todos los gustos y se arrepintió de muchas cosas que hizo. Y él comprendió que cuando Dios da algo, lo da para nuestro bien, lo da para nuestra felicidad. La ley de Dios es una bendición para nosotros. ¿Seguimos? Sí. Sí, ¿quiénes son los que conociendo la voluntad de Dios serán salvos? Miren qué interesante. Si usted conoce la voluntad de Dios, sepa cómo puede ser salvo. ¿Quiénes son los que conociendo la voluntad de Dios serán salvos? 3 textos bíblicos. El primero es uno que analizamos ya en el primer estudio de Comprenda su Biblia. ¿Se acuerda? El único camino seguro. Y es ese texto que repetimos varias veces con Arnaldo, que dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Correcto. La importancia de no solamente leer y conocer la ley de Dios, sino de guardarla. Por eso Salomón decía, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es lo mejor que podés hacer en tu vida. Me acuerdo que había un profesor de teología que mientras estudiamos, él nos comentaba, y nosotros le salíamos con algún comentario diferente. Y el hombre nos decía generalmente, sí, 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 pero no. Sí, 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 pero no. Y en cuanto a Dios, el que hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, es sí, sí, pero sí, pero sí. No es pero no. O sea, hay que hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, porque si no, nos va a decir, mire, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad, porque no hemos hecho la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. No es solo lo que decimos con la boca, es lo que hacemos con nuestra mente, somos lo que pensamos, tal son los pensamientos del hombre, tal es él. Muy bien, vamos al segundo texto. Muy bien, Ezequiel 20:11 dice así, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Voy a aclarar algo. Nadie se salva por cumplir. El texto está asociado a otros textos bíblicos que estudiando la Biblia en una totalidad, que en su totalidad nos hace comprender lo mismo que dijo, lo resume Cristo claramente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Nadie se salva por guardar nada, pero nadie que conozca a Jesús, que lo ame, dejará de guardar lo que Dios pide, porque justamente el amor hace que uno sea fiel, que sea obediente.
Amén. Y el tercer texto, San Mateo 19, 16 al 17, dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, porque me llamas bueno, no hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Correcto. Y acá el comentario, muy interesante, dice, las condiciones para obtener la vida eterna son exactamente las mismas hoy que en el principio con Adán y Eva. Y le quiero hacer una pregunta a usted, querido amigo que está escuchando. ¿Alguna vez pensó qué mandamiento violó Adán y Eva? Porque una vez me los plantearon eso. Sí. Dijeron, bueno, ¿y qué mandamiento violó Adán y Eva de los 10? Bueno, la persona se quedó sorprendida cuando le mostré que por lo menos se había violado en los 9 de los 10. Porque no sabemos si el pecado de Eva fue en sábado. Pero los 9 los violó, porque usted es algo interesante en la ley de Dios, querido amigo. Escuche bien. Nadie puede violar un solo mandamiento. Nadie, no existe. Es una cosa maravillosa. Por eso Santiago 2:10 dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todo. Les doy un ejemplo. Eva comió del fruto. Olvídese que Dios le dijo puntualmente, de todo árbol del huerto comerás, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comas, porque aunque no hubiera estado eso, solamente con los 10 mandamientos, Dios le había dicho que no coma, ¿no es cierto? Fíjese usted. Sí. ¿Amó Eva a Dios en primer lugar? No. ¿Se inclinó ante el pedido de la serpiente? Sí. Sí. ¿Tomó el nombre de Dios en vano? Sí. Sí, porque no lo respeto. Vamos a saltear el sábado. ¿Honró a su padre, creador? No. No. ¿Mintió? Sí, a la verdad. ¿Robó? Sí, porque no le ha permitido tocar el fruto. ¿Codició? Por supuesto. Primero codició, después se lo mordió, ¿no es cierto? Sí. O sea, nadie puede, escuche qué interesante, nadie puede violar un solo mandamiento. Usted no puede violar un mandamiento solo. Y este código, como dice aquí, está desde el principio, ya dado para Adán y Eva, nunca cambió. La ley de Dios, sus mandamientos, no tiene poder para salvarte, escucha bien. No te salvás por guardar los mandamientos. La ley de Dios es el espejo, como presentó Arnaldo al principio. La ley solamente te muestra en qué lugar está sucio para que ahora agarres el jabón, Jesucristo, y te laves en la sangre de Cristo. Amén, amén, La amén. ley de Dios no tiene poder para salvarnos, solo nos indica el camino correcto que agrada a Dios. Y no te olvides de algo, lo que le agrada a Dios es lo mejor para tu vida, porque Amén. Dios nunca te va a pedir algo que no sea para tu bien. No te pide algo porque Dios es exigente. Te pide algo porque lo mismo que vos cuidás a tus hijos, se lo pedís porque amás y no querés que tus hijos se lastimen. La transgresión o desobediencia a los mandamientos hizo necesaria la intervención de Dios, enviando a su Hijo, por supuesto. Sí. Esta intervención nunca tuvo el propósito de anular la ley de Dios. Por eso Mateo 5:17 dice Jesús, no piensen que he venido a abolir los mandamientos. No vine a abolirlos, vine a cumplirlos, a mostrarles cómo se debe vivir una vida cristiana. Sino que la de cargar sobre Jesús nuestros pecados, porque nuestros pecados fueron cargados sobre él. Por lo tanto, vemos con claridad que los mandamientos de Dios son eternos, inmutables, como dice el Salmo 119, 151 y 152, que dice que para siempre estableció Dios por la eternidad esta ley, pues reflejan el carácter de Dios. Dios no roba, Dios no miente, Dios no adultera, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, saludamos mientras tanto a Sara Membreno, a Waldina, a Denis, Eric de León, qué gusto verte, a Spanish Ángeles, ¿no? Le damos muchos saludos, también había unos likes ahí, hay varios que compartieron, y el que no compartió, recuerde de
de compartir. Pensando lo que estabas diciendo, yo hay una ilustración que me enseñaron de jovencito adventista que me gustó mucho porque me encantan las cosas de campo, lo de la gente que vive en el campo y esas cosas. Y hay una maestra, esas señoritas maestras, la segunda mamá, que le dice a los alumnos, 10 menos 1 es 9. Y un jovencito dice, maestra, 10 menos 1 es 0, pero ¿cómo que 10 menos 1 es 0? Tú no entiendes nada de matemáticas, le dice. Y el jovencito dice, mire, usted entenderá mucho de matemáticas porque la maestra había dicho, para que entienda, si hay 10 cabras y una salta el cerco, ¿cuántas quedan? Y el joven le dijo, ninguna, pero no, 10 menos 1 es 9, no es ninguna. Entonces el jovencito dice, mire, maestra, usted entenderá mucho de matemáticas, pero no sabe nada de cabras. Si una salta el cerco, saltan todas el cerco y no queda ninguna. Y así en la palabra de Dios, ¿no? El que guardare toda la ley, pero ofendía en un punto, se hace culpable ¿de cuántos? De todos, porque hay falta de fe, hay codicia, no está adorando a Dios, está tomando su nombre en vano, o sea, si hay una sucesión que se rompe esa cadena. Y así las doctrinas bíblicas, cuando hay una doctrina que no es bíblica, rompe la cadena que muestra el carácter de Dios, cuánto nos ama, cuán justo es, ¿no? Eso es, o sea, nosotros cuando hablamos de los mandamientos, no hablamos para discutir por discutir. Acá no es si es blanco o negro, está en juego el carácter de Dios ante todo el universo y nuestras vidas. Muy bien, ¿qué nos dice la pregunta número 3? Sí. Arnaldo, ahora vienen dos preguntas muy interesantes, porque no tienen texto bíblico. Es para que la persona, para que usted piense, razone. Yo te la leo y tú las razonas. Bueno, dale. Muy bien, dice la pregunta número 3. ¿Cree usted que si Dios hubiese podido cambiar los mandamientos en vez de darnos a su Hijo para salvarnos, no lo hubiese hecho? O sea, ¿qué era más fácil? A ver, ¿qué era más fácil? Enviar me a tu acuerdo hijo, claro. que Jesús dijo, ¿te acordás que oró, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya? O sea, Correcto. Jesús quería que el Padre, si podía cambiar algo, que cambie. Correcto. Era más fácil para salvar a Adán y Eva, obviamente, si fuera posible cambiar los mandamientos que enviar a su hijo y dar su vida. Si Dios hubiese podido cambiar los mandamientos, no hubiese tenido que sacrificar a su hijo. Correcto. Y estamos hablando de un Dios de amor. La muerte de Cristo, ¿no es cierto?, por nosotros, muestra por lo menos con claridad que Dios no pudo cambiar los mandamientos, que hubiese sido el camino más corto. ¿Qué hizo Eva? ¿Robó? Borramos el mandamiento de no robar. ¿Qué te pasó, hermano? ¿Pasaste el semáforo rojo? Bueno, vayamos a la esquina, serruchemos el semáforo y no hay multa. No, no puedo serruchar el semáforo. La luz con el carro, ¿no? Sí. De paso, ya la foto se sacó. Ya está la foto, ya pasó por computadora, ya están los registros. 50, ¿no 60 dólares ya. No podés cambiar la ley, la norma, no podés cambiarla. Hay que pagar la multa, correcto. Como no se podía pagar multa, Dios tuvo que mandar a su hijo para pagar esa multa, porque nadie puede cambiar la ley. Así que la respuesta es, por supuesto que no. O sea, Dios hubiese, por supuesto, si hubiese podido cambiar la ley, le cambiaba, pero no se puede cambiar la ley. Por eso el sacrificio de Cristo, la segunda pregunta en relación es así. ¿Cree usted que el sacrificio de Jesús en la cruz muestra claramente e indiscutiblemente la inmutabilidad, la eternidad de la ley de Dios? Claro que sí, porque si Dios hubiese podido cambiar la ley, Cristo no hubiese estado crucificado. Así que si Cristo fue crucificado, eso demuestra que la ley era imposible de cambiar, porque si no, por supuesto, Dios lo hubiera hecho en vez de mandar a su propio hijo para que muriera por vos y por mí. Me acuerdo que un día preparé un tema acerca de la cruz, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en la cruz? Y me puse a notar lo que se veía en la cruz y empecé a notar, y no terminaba nunca a notar cosas que uno podía ver en el tema de la cruz. Y una de las cosas que anoté es cuánto vale el ser humano, porque Jesús muere en la cruz por nosotros,
Y lo terrible que es el pecado, porque Él tiene que morir. O sea, la paga del pecado es muerte. O sea, la cruz nos muestra que la desobediencia a los mandamientos de Dios no es un juego. Es algo terrible, ¿no? Él vino, sufrió la cruz por amor a nosotros y nos muestra justamente que la ley de Dios está vigente. Sin embargo, Arnaldo, la pregunta que sigue, lamentablemente, es algo muy común en el mundo cristiano, entre comillas, hoy. Uno se encuentra con gente evangélica sincera, que va a las iglesias evangélicas, donde el pastor poco abre la Biblia, y lo que le han enseñado es que la muerte de Cristo invalidó o abrogó, anuló la ley. O sea, te dicen así: ahora con la muerte de Cristo la ley quedó ya antigua, ya no corre más la ley, correcto, ya no hay que guardar el sábado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, dicen que esa ley era para los judíos. Bueno, es triste esto porque estamos estudiando justamente con la palabra de Dios, pero dejemos que sea Cristo el que responda esta pregunta o este planteamiento que el sincero hermano evangélico se hace o cree de esa manera. Miren lo que dice Jesús claramente en estos textos. Mateo 5, 17 al 19. Jesús habla acerca de su relación con la ley y también nos habla para qué vino. Y dice así, Mateo 5, versículo 17. Leo. Dice así: no piensen que vine para cambiar o abolir la ley o los profetas. No vine para abrogar, para anular, sino vine para cumplir. Bueno, yo no sé de qué forma más clara Jesús tiene que explicarnos esto. Es como cuando dicen, che, ¿qué parte no entendiste? Porque es clarísimo. No vine a cambiar o abolir la ley. No, la ley no se puede abolir. Por eso vengo a morir, por favor. Miren lo que dice Cristo acá abajo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen en el cielo y la tierra, y querido amigo, todavía estamos bajo el mismo cielo y tierra, no ha pasado todavía porque Cristo no ha venido aún. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, escucha ahora, sí, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, lo que tiene que cumplirse. O sea, no se puede tocar un puntito de la ley, ninguna cosita. No puedo cambiar nada porque es la ley de Dios escrita con el dedo de Dios en tablas de piedra y entregada a Moisés. Piense usted, la ley de Dios, Dios no dejó que nadie la escriba, la escribió Él. Amén. ¿Sabés que, Eduardo? Mire lo sagrado que es. ¿Sabe por qué? Perdón. Sí, estoy contento que nos está acompañando Bartolo Ortega. También tenemos Angelito de Dios, o sea, no estamos solos, estamos con Angelito de Dios. Y lo mismo que tú estabas leyendo, contesta las preguntas, no las preguntas, sino las ideas que la gente tiene. Dice, no, él vino a cumplir y ya cumplió. Pero si siguen leyendo el texto como tú leíste, dice, mientras que no es que ya cumplió y se acabó. O sea, mientras que estén el cielo y la tierra, ni una letra, ni un acento va a ser cambiado de los mandamientos de Dios, como nos estás explicando la Biblia, ¿no? Ahora algo muy interesante, ¿no? Levante la vista, querido amigo, y vea el mundo cómo está. Piense cómo está la situación en el mundo. Tantas leyes, miles de leyes en todo el mundo, miles y miles de leyes. Artículo 214, artículo 215, inciso B, inciso A. No, y nada funciona. Ahora escuche lo que dice la Biblia en Isaías 24, respondiendo a la pregunta: ¿por qué causa justamente hay tanta corrupción en la tierra? Y miren qué reveladora. Qué revelador lo que dice Isaías 24, 4 y 5. Dice así. Dice Isaías 24, 4 y 5, dice así. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Acá dice ¿por qué? Porque traspasaron las leyes,
falsearon el derecho, y preste atención ahora, quebrantaron el pacto sempiterno. La ley de Dios es para siempre, porque el ser humano busca políticamente e internacionalmente las formas de solucionar, de querer unirse, de querer, pero no hay forma. La única forma de vivir en armonía es guardando la ley de Dios. Y mientras Amén. vivimos en este Amén. mundo, hasta que Cristo venga, querido amigo, el mundo no va a guardar la ley de Dios. Escuche bien, en el nombre de Jesús, guárdela usted, honre a aquel que dio su vida por usted. Y así como hay consecuencias cuando uno desobedece las leyes físicas, también hay consecuencias cuando uno desobedece las leyes espirituales. Porque justamente ese texto dice, se destruyó, cayó la tierra y enfermaron los moradores y cada vez menos gente. ¿Por qué? Porque desobedecieron el pacto sempiterno, que como nos dice la lección, que significa que va a durar para siempre, por la eternidad. ¿Qué nos dice la nota? Dice así, dice, sempiterno, siempre eterno, por supuesto, siempre eterno, ¿no? En su ley, Dios ha dado al hombre una completa regla de vida que solamente por su poder podremos obedecer. O sea, ¿por qué? Porque la Biblia es un manual que te enseña para tu matrimonio, para tu administración, para tu alimentación, para tu relación con Dios, para tu ayuda en la sociedad. Es un manual de vida, correcto. Y dice, pero si es transgredida, tiene el poder de condenar. La ley no te puede salvar, como el espejo no te puede limpiar la cara, pero sí te muestra el error, el defecto, la mancha, el pecado. Entonces dice, la ley conduce a los hombres a Cristo, así como el espejo conduce a los hombres al agua y jabón para lavarse, ¿no es cierto? Y a su vez, Cristo señala la ley de Dios. Cuando vos vas a agarrar el jabón, a vos te dicen, andá y limpiate la cara que tenés sucia. Agarrás el jabón, pero primero tenés que mirarte en el espejo dónde vas a poner el jabón, porque capaz que te lo pones en la nariz y tenés la oreja sucia. O sea, espejo y jabón hay una relación directa, es muy interesante. Sí, la gente a veces tiene, el problema es que muchas personas repiten lo que los religiosos le dicen. Por eso yo no quiero que los que están escuchando a nosotros repitan lo que Eduardo o un servidor dicen, sino que vean lo que la palabra de Dios realmente dice. Y nosotros queremos que los hermanos, las personas que nos escuchen, razonen, piensen lo que estamos diciendo. Los razonamientos falsos, espurios, dicen, bueno, la ley te condena. Tienen razón. Es el ministerio de muerte la ley. Tiene razón. Pero el problema no es que la ley es mala. El problema que los malos somos nosotros. Si hay una ley que dice que no vayas a más de 130 kilómetros por hora o 75 millas por hora, y tú vas a 200 y te matas, o sea, la ley te va a acusar y tienes que pagar si es que estás vivo, si no, no pagas, ¿no? Perdón, Arnaldo. La ley no tiene la culpa, la ley está para protegernos. Exacto. Entonces, si la ley te condenará, la ley es el ministerio de muerte, pero la ley no es mala. La ley, dice Romanos, que es santa, justa y buena. Los malos somos nosotros. Entonces, ese razonamiento de que la ley es mala no es bíblico, porque es para nuestro bien. Los malos somos nosotros. La culpa no es de la ley, la culpa es nuestra. Si hay una ley que dice no robarás, o sea, si uno va preso por robar, no es la culpa de la ley, es la culpa del que robó. Y así pasa con los mandamientos de Dios. Algunos la asocian como que te condena y porque te condena es mala, y no es así. Los malos somos nosotros. ¿Mm? Claro, quisiera explicar ahora lo que van a ver, porque la verdad que es clarísimo. Acordate de San Juan 14:15. Claro, contundente lo que vamos a ver ahora, porque lo que dice, querido oyente, querido amigo que estás allí, los que van a ver este tema, analice el siguiente cuadro. No lo vamos a poder buscar todos los textos bíblicos, pero usted lo puede hacer en su casa. Saquen una foto ahí con el celular
analice este tema, mírelo, preste atención a cada texto, deje que la palabra de Dios le hable, no nosotros. Y escuche qué interesante. No vimos la Compare 7. los atributos. ¿Cómo? No vimos la pregunta 7, no la vimos. Ah, no, la vimos en la 7, perdón. No. Uy, No te perdono porque no soy Dale cura. nomás. Muy bien, dale. Sí, vamos a la 7 entonces. Muy bien, ahora sí. Estudie cuidadosamente San Mateo 7, 21 al 23, que lo hemos repetido varias veces. No todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y San Mateo 25, 34, donde hay una invitación muy bonita, y exprese en cuál de los dos grupos desearía estar usted cuando vuelva Jesús, ¿no? ¿En cuál de los dos grupos? Claro, porque en el grupo de Mateo 7, 21, 23 termina diciendo, y les declararé, apartaos de mí, ¿no es cierto? Hacedores de maldad, nunca os conocí, nunca los conocí. Ustedes no guardaron mi palabra, se llenaron la boca de la Biblia, pero nunca guardaron lo que yo les pedí. No son mis amigos, no los conozco, apártense de mí. Es terrible escuchar de parte de Dios que somos rechazados por Él. Por eso, querido amigo, no lo rechace usted hoy, usted a Él. Pero en el grupo de Mateo 25, 34, Jesús dice allí, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros de la fundación del mundo. Bueno, obviamente que de las dos expresiones, ¿quién no quiere escuchar la segunda, no es cierto? Venid benditos de mi Padre, heredad el reino de los cielos. O sea, ¿quién no quiere escuchar eso? Correcto. Pero para eso, hoy Dios nos da tiempo de gracia. Usted no vive porque simplemente es joven o tiene fuerzas. Correcto, no es así. Mañana usted puede pisar la calle y lo pisa un camión, ojalá que nunca suceda. Nadie tiene segura su vida. Nuestra seguridad de vida está cuando nos escondemos en Cristo y en su palabra. Amén, amén, amén. Muy bien, ahora sí, vamos a comparar lo que es y lo que la ley de Dios es. Exacto. Acá tenemos este cuadro, muy bueno realmente el cuadro. Yo no puedo decir mucho eso porque como yo hice este estudio va a quedar como que pero esto yo lo saqué de un lado, no lo inventé yo. Pero está muy bueno este estudio porque usted puede corroborar con la Biblia, correcto, este tema. Mire usted qué interesante. Dios es santo, dice Levítico 11:44. Si usted busca Levíticos 11:44 va a decir que Dios es santo. Pero cuando busca Romanos 7:12, inspirada por Dios también, San Pablo dice que la ley de Dios es santa. O sea que Dios es santo y su ley es santa. Santa, justa y buena. Claro, si usted busca el Salmo 31:5 dice que Dios es verdad. Pero en Malaquías dice que la ley de Dios es verdad. O sea, Dios es santo, la ley es santa. Dios es verdad, la ley de Dios es verdad. Dios es justo, dice la Biblia, y en otro lugar también declara que la ley de Dios es justa. Dios es perfecto, la ley de Dios es perfecta. Dios es espíritu, la ley de Dios es espiritual. Dios es eterno, la ley de Dios es eterna. Dios es inmutable, la Biblia declara que la ley de Dios es inmutable. Dios es amor y la Biblia declara que la ley de Dios es amor. ¿Qué cosa clarísima nota usted aquí, querido amigo? Por lo cual puede comprender lo que estudiábamos al principio. Lo que deducimos, obviamente, que la ley no es otra cosa que el reflejo del carácter de Dios. Escuche bien lo que le voy a decir. Da para hablar mucho, pero no hay tiempo. Sí. Preste atención. No existe la ley de Dios como algo separado de Dios. Aquí está Dios y aquí está ley. ¿Guarda Dios la ley? Sí, no existe eso. La ley es Dios. Bien, la ley es la expresión del carácter de Dios. Y por eso cuando uno transgredió la ley, Dios no puede cambiar la ley porque sería cambiar él mismo. Por eso en este universo de pecado, en este conflicto de maldad, Jesús vino a este mundo para mostrar el espíritu de esa ley. Y en los pequeños detalles vamos a ver que la ley abarca más de lo que se dice con las palabras, sino con lo que se piensa con la mente.
Por eso la única forma de satisfacer la demanda de Dios, no de la ley, porque la ley no tiene vida en sí misma. La ley es el reflejo del carácter, de la expresión del amor de Dios, del sentir de Dios. Y para poder satisfacer esa herida que se le hizo a Dios al desobedecer, ¿cómo hace Dios para solucionarlo? Él mismo da su propia vida para justificarnos. Escuche eso, hermano querido amigo que está oyendo. Es un misterio, no entra en la cabeza, por eso la Biblia habla del misterio de la piedad, el misterio del amor de Dios. No podemos entender cómo el dador de los principios morales, cuando la criatura creada por Dios transgrede los principios morales, Dios, por supuesto, que no va a cambiar porque Él es inmutable y eterno, ¿qué hace para salvar a la criatura que ya está perdida? Entrega su propia vida, vive la vida del transgresor cumpliendo la ley, o sea, el reflejo de su carácter, y nos regala su justicia para poder entrar al reino de los cielos. Piense usted, perdóneme, lo insostenible, ridículo, imposible de pensar de que alguien quiera abolir un mandamiento de Dios. Piense entonces lo incoherente que es querer cambiar un puntito de la ley. Es como decirle a Dios, tenés que cambiar en esto, Señor, porque la ley refleja el carácter de Dios. Amén. Damos la bienvenida a Lima Susé, que nos está acompañando. Y yo a veces le comentaba a los hermanos, porque me imaginaba, ¿no? Cuando Dios le estaba entregando los 10 mandamientos a Moisés, digo, no, Señor, mira, este no lo escribas, cámbialo, porque no nos compliques la vida, ¿no? O sea, o sea, no podemos cambiar lo que Dios escribió con su propio dedo, donde Él no dejó al ser humano que haga eso, sino lo hizo Él, mostrando la importancia que tiene esa ley para nosotros. Entonces, la pregunta número 8, y los que están ahí, les agradezco que están compartiendo, apretando el botón de share para que otras personas puedan escuchar el mensaje. ¿Tiene alguna relación la ley de Dios con su carácter? Y bueno, ya Eduardo nos habló bastante de eso, ¿no? Que sí tiene relación. Sí. Perdón, quería decir esto. No tiene ninguna relación. Es el carácter de Dios que es distinto. Sí. Okay. You are right. Tú estás en lo correcto. Perdón, porque uno dice, puedo tener poca relación, mucha relación, más o menos. No. Es el carácter. La ley de Dios es el carácter de Dios. El carácter de Dios está reflejado en los 10 mandamientos. Querer cambiar los mandamientos es querer cambiar a Dios. Escuche qué cosa más increíble. Sí. Por eso Jesucristo vino a mostrarnos en vida cómo es la ley de Dios, cómo se cumple, cómo se guarda, ¿no? Lo hizo Jesús. El comentario dice justamente eso, ¿no? Dice, la ley de Dios por naturaleza misma es inmutable. ¿Por qué? Porque es una revelación de la voluntad y del carácter de su autor. Dios es amor y su ley basa sus principios en el amor. Los dos grandes principios encerrados en los 10 mandamientos son el amor a Dios y el amor al prójimo. Y ahora viene una pregunta más que importante, porque el mundo... Sí, Arnaldo, decís. Quiero agradecer que nos está acompañando Felipe Bautista, también Cesarni Beltré, con su familia están aquí. Dios los bendiga, que también ellos puedan compartir y bueno, también puedan después verse lo que se han perdido hasta ahora. No estamos viendo que la ley de Dios es el carácter de Dios, o sea que no podemos cambiar nada y Jesús vino a mostrarnos cómo esa ley. Por eso es tan importante que no solo estudiemos la letra de la ley, sino el espíritu de la ley, ¿no? Cuando uno le dice, mira, estás codiciando, te voy a romper la cabeza. No, ojo, tranquilo. Jesús no hablaba así. Jesús mostró ese amor del Padre hacia nosotros y Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? ¿Recuerdan eso? Porque el amor no puede ser exigido. El amor no puede ser exigido. Dios nos dio todo. Y Él quiere ganarse, ¿no?, nuestro amor hacia Él, ¿no? Dándonos esa ley que es para nuestra bendición. Bueno, seguimos entonces avanzando. ¿Qué respuesta a la pregunta número 9? Dice,
¿Qué respuesta dio Jesús a quien le preguntó si algún mandamiento era más importante que otro? O sea, ¿será que hay algún mandamiento que es más importante que otro? Entonces vamos a buscar San Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. San Mateo 22, versículo 34 al 40. Déjenmelo ahí poner en pantalla. Entonces los fariseos, que eran personas muy estrictas en la obediencia de la ley de Dios, pero entre comillas, porque tenían muchas tradiciones, la explicaban a su manera, dice, oyendo que había hecho callar a los saduceos, que era otro grupo que no creía ni en la resurrección, que nos habla la palabra de Dios, se juntaron a una. O sea, los fariseos y los saduceos no se trataban, pero cuando apareció Jesús, se juntaron, como dice la tradición por ahí, aves del mismo plumaje se juntan. Estamos, Eduardo, en San Mateo 22, No hay problema. Seguí 35 nomás. ahora. Sí. ¿Sigo? Dale, sí, seguí, querido. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, o sea, ¿para qué preguntó? No porque Había quería trampa en la aprender, pregunta. para hacer una trampa, o sea, no era que quería aprender. Y a veces yo en la iglesia me viro cuando la gente me pregunta, si me preguntan porque quieren aprender, me preguntan a ver si yo sé qué voy a responder, me preguntan para que otro aprenda, a veces me preguntan para hacerse ver ellos, o sea, Dios es el que juzga con justo juicio porque Él conoce cada corazón y Él se estaba dando cuenta que acá había una trampa y le preguntan, ¿no? Para tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y recuerden que cuando comenzamos hoy, Eduardo nos explicó que una vez le hice una pregunta muy difícil, que fue, ¿qué mandamiento transgredió Eva? Y bueno, y Eduardo con la Biblia le mostró que transgredió 9 por lo menos. y también el del sábado, porque no confió en su creador. Acuérdate de tu creador. También dice, transgredió los 10. Transgredió los 10. Entonces le dice, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo, semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Te paso una antorcha, Eduardo. Bien, fíjense qué interesante, porque este es un texto muy usado en el mundo evangélico, porque se les enseña a las personas sinceras que van a la iglesia, pero cuando hacen preguntas le muestran este texto, pero obvian el último versículo que leyó Arnaldo. Le resumen diciendo que Jesús resumió la ley en amar a Dios y amar a tu prójimo. Correcto. Bueno, en realidad eso no es así. Jesús no dio nada nuevo. El versículo que leyó Arnaldo último dice que de estos dos mandamientos depende, no anula. El amar a Dios y amar a mi prójimo no anula la ley, sino que es la esencia de la ley. Porque de nada sirve que yo haga algo si no tengo amor, dice 1 Corintios 13. Yo puedo dar mi vida, pero si no tengo amor no sirve de nada. Puedo dar toda mi plata, soy millonario, doy toda mi plata a los pobres, pero en el día del juicio, si no tengo amor, no sirve de nada todo el dinero que di. O sea, querido amigo, querida amiga, que estás oyendo, la esencia de la ley de Dios es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como uno ama a sí mismo. Entonces, Jesús lo que está enseñando aquí es básicamente que tu corazón, mi corazón, tiene que ser transformado por Dios. Amén. Saludamos de Por paso eso a Jesús, Lao de Pérez, paso, a Cristian Landaverde, gusto de verlos aquí y no se olviden de compartir y sigue Eduardo, sí. de paso ahora tiene más valor el texto que leímos tantas veces cuando Cristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, porque si no amo a Dios, no puedo guardar nada, usted no puede guardar nada, usted va a intentar guardar como yo y a los 5 minutos ya caímos. No podemos guardar cuando no amamos, no podemos servir cuando no amamos.
Las cosas con esfuerzo son una garrafa de tiempo, un día explota. Pero cuando el amor está en el corazón, ese amor es fortalecido, abastecido por aquel que es amor todos los días en nuestra relación con él. Acuérdese, querido amigo, usted y yo somos solo polvo, no somos absolutamente nada. Si usted se cree que es muy importante, bueno, yo la verdad siento que usted crea que usted es muy importante, porque realmente yo me siento importante cuando estoy haciendo lo que Dios quiere, porque para Dios, que mira desde el cielo, ve a la persona más humilde, pero que guarda y teme a Dios y dice, ese es mi hijo. Amén, amén. ¿Sabes, Eduardo, que está hablando con una hermana de iglesia muy simpática, se llama Virginia? Y ella me comentaba que ella, como el hermano, cumplen 42 años de casados, ¿no? Y algo muy importante es el amor, lo que tú estás diciendo. Entonces, que cada pareja tiene su secreto para estar juntos en amor. Y ella le pregunta a su hermano, ¿y cuál es tu secreto para 42 años de casado? Y yo, dice, mi secreto es que yo le digo a mi esposa, te agradezco de que te tengo miedo, le dice, te agradezco de que te tengo miedo. Muy bueno. O sea, ella puede estar, si fuese real, ¿no? Puede estar 42 años de casado, pero si está por miedo, ¿de qué sirve? Claro. De nada, de nada. O sea, el evangelio no es porque un predicador te pinta el fuego del infierno y tú te arrepientas. Es si me amáis, guardás Exacto. mis mandamientos. No, no, te agradezco, mi amor, que te tengo miedo. Pero me dejó pensando. Claro. Me dejó pensando. Jesús, acá dice, Jesús dijo, de estos dos mandamientos, en los que se basan los 10, por supuesto, depende, no dice anula. O sea, la esencia, el valor para guardar la palabra de Dios es que amemos a Dios. El cumplir no vale nada, pero cuando amamos lo hacemos de corazón. No dice anula, sino depende. Toda la ley y los profetas, todo lo que dijo Dios a través de los profetas, lo que enseñó su palabra, el manual de vida. Cualquier intento de querer cambiar o modificar la ley de Dios, evidentemente por lo que hemos estudiado, no proviene de él. Mateo 5:19. ¿Qué decía Mateo 5:19? ¿Se acuerdan? Dice así, miren qué interesante, pues no leímos ese texto. El 19 no lo leímos hoy y dice lo siguiente. De manera Que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora le pregunto. Déjame compartir algo, déjame compartir, Eduardo, sí. Bienvenida, Miriam. Podríamos agregar el texto bíblico contemporizando, ¿no? Cualquiera que los guarde, los enseñe y los comparta por Facebook, ese será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué te parece? Hoy en día es así, claro, correcto. Amén, bien, sigue. Muy bien. No, quería preguntar solamente si vos querés ser grande o pequeño en el reino de los cielos. No, de paso, cuando dice pequeño, pues Que no no entramos, entra. es que no entra. Pues No, yo me acuerdo que decía un yo amigo firmo hace el muchos años. contrato dejando la lana en el alambrado, saltando y dejando la lana en el alambrado, firmo. Claro, porque yo decía hace muchos años, cuando recién empecé, hace 43 años atrás, tenía 21, 22 años, decía, pero aunque sea a barrer quiero entrar. Yo aunque sea quiero llegar a decirlo, aunque Gloria. es que allá no barre nadie, allá no hay chiquito, allá todos son grandes, porque por haber aceptado a Cristo, el Señor nos hace merecedores, no somos merecedores, pero nos hace merecedores de una corona de vida, de una arpa, de ser llamados hijos de Dios y nos ama como a Jesucristo. De no Es tener una una cosa tendencia al increíble, pecado, de no tener malos increíble, pensamientos, ¿no? Y qué importante increíble. este tema que hemos visto, y el tiempo se nos ha ido, está muy relacionado con el tema anterior, porque habla del perdón, del pecado, del arrepentimiento, ¿de qué? De quebrantar la ley de Dios que Dios la dio para nuestra bendición, que Exacto. para siempre la ha establecido. Entonces hacemos un repasito rápido del cuadrito que viene y con eso finalizamos. Y Bien. finalizamos. A ver si lo puedo proyectar el cuadrito. A ver qué pasó aquí.
Ahí está, perfecto. ¿Está? Ahí tenemos, queridos amigos, tenemos otra vez 2 columnas, ¿correcto? Ahí no, arriba del todo, Arnaldo. Ahora Ahí sí. para arriba ahora. Exacto, ahí está. Espera. Acá está. Ahora sí. Muy bien. Ahí Muy bien. está. Fíjense ustedes que cuando Cristo hablaba del primer mandamiento, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Recuerden que cuando Dios entregó a Moisés las 2 tablas de la ley, las 2 tablas contenían los 10 mandamientos, pero no había 5 mandamientos en cada una, sino que había 4 en la primera y 6 en la otra. Los primeros 4 mandamientos eran nuestra responsabilidad, en nuestro deber para con Dios. Por eso Jesús dijo, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todo, el más grande, amar a Dios sobre todas las cosas. Y sin que le preguntaran cuál era el segundo, él dice, y el segundo es semejante, porque no puede haber Uno sin el primero. otro. Exacto. El primera tabla contenía nuestra responsabilidad con Dios. No o sea, no tener dioses ajenos, no hacer imagen de divinidades, no tomar el nombre de Dios en vano y guardar el 7º día sábado. Y el segundo mandamiento, que es amar al prójimo, tenía nuestra responsabilidad con nuestro prójimo, honrar al padre y la madre, no matar, no cometer adulterio, no robar, no mentir y no codiciar lo ajeno. O sea, de estos 2 mandamientos depende toda la ley, porque todo el manual de vida, que es la Biblia, nos enseña cómo debemos adorar a Dios y cómo debemos amar y servir al prójimo. Eduardo, ¿no? Y cuando uno ve ahí en el juicio de las naciones, San Mateo 25, aquellos que Jesús le dice, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado desde la fundación del mundo, Jesús les dice que porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me hospedaste en la cárcel y me visitaste, viniste a mí. Y le dicen, ¿cuándo hicimos esto? Cuando le hiciste a alguno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. En otras palabras, el guardar los otros 6 es guardar los primeros 4. O sea, cuando uno guarda los 6, está sirviendo también al Señor de todo corazón, ¿no? Está poniendo a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Ok, les agradezco a todos por estar presentes, quiero que compartan ahí y Eduardo nos va a despedir con una bendición especial. Yo comencé con la oración, él va a finalizar y pongamos nuestro amén allí de que vamos a ser fieles a Dios con la ayuda de su Espíritu Santo, ¿no? Amén y amén. Y Amanda Tejada. Vamos a orar, queridos amigos. Sí. Oramos. Sí. Amado Padre, te damos muchas gracias por la preciosa luz de tu palabra tan clara, tan precisa y tan sencilla que hasta los simples pueden comprenderla. Tú eres un Dios de amor que se ha expresado a través de tu carácter, expresado en leyes para nosotros, para que seamos a imagen y semejanza tuya. Padre, ayúdanos a ser fieles. Obra en nuestros corazones. Quizás cuando leemos tu palabra nos encontramos con que hay cosas difíciles para nosotros y en realidad son imposibles. Nosotros no podemos, necesitamos de tu poder para que tú nos ayudes a ser fieles. Necesitamos tomar decisiones, necesitamos aceptar el plan de salvación y los principios que tu palabra enseña. Amén. Con tu poder podremos ser más que vencedores. Amén. Tú nos has prometido, allí en Filipenses 1:6 y en Hebreos 12:2, nos has prometido, tu palabra, nos has prometido que la obra que empezaste en nosotros, la terminarás para cuando Cristo nos venga a buscar. Señor, que la sangre de Jesucristo no sea en vano por ninguno de nosotros, por ser rebeldes, por no querer ceder a tu voluntad. Perderemos todo, Señor. Ayúdanos, porque tú quieres regalarnos el universo entero y la eternidad. Que ninguno de nosotros pierda ese regalo y sobre todo el regalo tan maravilloso de poder abrazarte, Señor, un día y agradecerte personalmente en un fuerte abrazo el amor con que nos has amado.
te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias por vuestra presencia. Amanda, le agradezco que se acercó, que pongamos nuestra amén, que estamos dispuestos a tratar de hacer lo mejor posible a estos mandamientos. Y mañana nos vemos a ver el día de reposo. Un regalo de Dios es el tema de mañana. No se olviden de compartir. Un abrazo grande, un beso, Dios los bendiga, saludos. Cariños, que Dios los bendiga mucho. Buenas noches, bendiciones.